Este es el vídeo de la semana número 10. Esta semana vamos a iniciar una parte de la asignatura que tiene que ver con la relación entre la evangelización, el pluralismo, la globalización y las religiones, el resto de religiones más allá del cristianismo. Evidentemente, ya hemos visto en semanas anteriores el tema del pluralismo, es decir, vivimos la sociedad, la modernidad produce una sociedad plural. Una de las grandes caracterizaciones de la sociedad contemporánea es el pluralismo, y uno de los grandes temas que trata la obra de Berger no solamente es la secularización, sino también el pluralismo. Esto, en cierto modo, ya lo hemos visto en semanas anteriores, hemos visto sus consecuencias, sus efectos, etc. Pero no habíamos quedado un tema muy importante dentro del ámbito de la sociedad plural, que es el tratamiento que damos desde la evangelización respecto de otras religiones. Y eso es lo que vamos a analizar las próximas 3 semanas en el marco de una sociedad contemporánea que es plural, por lo tanto tiene relaciones asimétricas entre las religiones entre sí y entre el ámbito secular, pero también en el contexto de una sociedad que es global. Por lo tanto, trataremos muy brevemente, porque claro, llevaría mucho tiempo también el analizar profundamente el tema de la globalización, pero sí vamos a analizar un poco ese tema. Por lo tanto, la unidad de esta semana ya nos introduce en el tema de cómo tratar la relación con otras religiones desde el punto de vista de la evangelización. Indudablemente, este tema lleva parejo otro tema muy grande, muy importante y muy complejo de tratar, que evidentemente nosotros no lo haremos en esta asignatura, que es el tema de la teología de las religiones. A la hora de plantearnos la evangelización, sea que lo hagamos de una forma sistemática respecto de personas que tienen otros contextos religiosos, es decir, que como iglesia nos planteemos en un momento determinado, sea porque vivimos en un contexto sociocultural en el que hay una gran presencia de personas de otras religiones y entendamos que como iglesia debemos o queremos o necesitamos enfocarnos en este sector sociocultural, o bien porque en el ámbito de nuestra periferia tengamos un núcleo de relaciones con personas de otras religiones, sea por las razones que sean, nos planteemos la necesidad de incorporar en nuestra evangelización el tratamiento de otras religiones. Entonces, sea explícita o implícitamente, de forma reflexiva o no, lleva aparejado el tema de la teología de las religiones. Como ya bien sabéis, por la asignatura de misionología y quizás por otras asignaturas también, en el mundo teológico actual, la teología de las religiones es un tema que se está desarrollando muchísimo, que hay muchísimas propuestas, que hay muchísimos caminos, que hay muchos teólogos que están planteando modelos y paradigmas nuevos para tratar este tema de la teología de las religiones. Todo eso hace que ya es lo suficientemente complejo como para que nosotros no lo vayamos a tratar como tal aquí. Pero sí es interesante, es importante que tengamos algunas nociones básicas claras. Y intentaremos también, como siempre, traerlos a la reflexión respecto de la evangelización. Por acotar muchísimo y delimitar algunas ideas básicas, haré dos distinciones. Por un lado, el tema de la teología de las religiones, podemos hacer dos grandes divisiones. Por un lado estaría lo que se llamaría la escuela de Chicago, que es una forma de plantear la teología de las religiones que
está próxima y que se ha ejercido mucho en la Universidad de Chicago. Por eso se habla de la Escuela de Chicago. Todas estas aproximaciones, y hay muchísimas, y muchísimos modelos que se basan en esta línea, en esta escuela, tienen en común que se entiende que todas las religiones y toda la diversidad religiosa, igual que no hay ser humano sin cultura y sin sociedad, no hay ser humano sin religión. A lo largo de la historia de la humanidad, la diversidad religiosa y la presencia religiosa es innumerable. Pues bien, desde esta escuela de Chicago, esta línea de entender la teología de las religiones, toda esa diversidad religiosa se entiende que puede reducirse o que tienen como un sustrato común, que tienen un sustrato, una esencia o un fondo experiencial común, al que toda esa diversidad religiosa puede reducirse. Por lo tanto, la teología de las religiones en este sentido sería descubrir, delimitar o definir cuál es ese sustrato común de todas las religiones, cuál es ese fondo experiencial común de todas las religiones, cuál es ese contenido de verdad común de todas las religiones. Y todos los modelos o los paradigmas teológicos en esta línea intentan dilucidar esta cuestión de la teología de las religiones. El problema de este paradigma o de esta línea o esta escuela es que es a veces muy complejo poder encontrar ese sustrato común o ese fondo experiencial común, ya que las religiones entre sí son muy diferentes, tienen aspectos no solamente muy diferentes, sino en muchas ocasiones divergentes. Cómo se hace la síntesis o cómo se define ese fondo de experiencia en común a veces está determinado por la propia religión de la persona que propone el modelo. En este caso, si son teólogos cristianos, pues los que están haciendo estas teologías de la religión o de las religiones, cómo se delimita ese fondo experiencial o ese conjunto de verdad o ese sustrato común está muchas veces más en función de la propia teología cristiana que de otras religiones. Y por lo tanto no termina de estar claro que sea posible reducir toda esa diversidad religiosa a una experiencia, un fondo, un conjunto de verdades común. Por otro lado estaría la escuela de Yale, que como su nombre indica, pues son investigadores que han estado asociados a la Universidad de Yale, en la que se consideran las religiones que son, siguiendo un poco la designación de la filosofía de Wittgenstein, juegos del lenguaje. Es decir, que cada religión representa un juego de lenguaje distinto, diferente, y por lo tanto son inconmensurables, es decir, que no pueden reducirse a un sustrato común y deben además estudiarse cada religión por separado en función de sí mismas y de su propia lógica, de su propia coherencia. En esta misma escuela también se entiende las religiones, se asimilan las religiones a una cultura, es decir, que cada religión funciona como funciona una cultura, es decir, con un conjunto cerrado sobre sí mismo en el que está regulado por una serie de pautas de pensamiento y de comportamiento, es decir, por un conjunto de reglas que son las que rigen al interior de esa cultura. Pues igual, las religiones funcionan como un conjunto armónico cerrado sobre sí mismo que está regulado por un conjunto de reglas que rigen
o lo mismo a un lenguaje. Igual que no tendría sentido reducir la pluralidad lingüística a un lenguaje, a unas características comunes, sino que cada lenguaje se estudia en función de sí mismo, en función de sus propias reglas, su propia gramática, de sus propios patrones lingüísticos. Ocurriría lo mismo con respecto a las religiones. Por lo tanto, no tendría sentido establecer un fondo común sin estudiar las religiones y considerar las religiones como sistemas culturales o como sistemas lingüísticos inconmensurables. Cada uno debe respetarse en sí mismo. Claro, si entendemos esto, pues hacemos esta doble distinción, ya podemos entender que desde el punto de vista de la evangelización, si adoptamos el enfoque de la Escuela de Chicago, todo el esfuerzo evangelizador debería ir encaminado a descubrir ese fondo común y el diálogo interreligioso en ese caso, por ejemplo, se plantea en el encuentro de ese fondo común y ese compartir verdades comunes o fondos experienciales comunes. Ahí la evangelización se hace compleja, pero en todo caso deberíamos estar más próximos a encontrar lo común y en esa común unión, en todo caso plantear o compartir la fe cristiana de forma manera que si alguien queda persuadido por la fe cristiana sería por sí mismo, sería por un autoconvencimiento. Pero ahí la evangelización pues, se haría más frágil. Por otro lado, si adoptamos la línea de la escuela de Yale, quizás la motivación para la persuasión pueda ser mayor porque no encontramos ese fondo común, pero de alguna manera nos lleva a preguntarnos por la superioridad o no y en qué términos ejerce la superioridad de la propia fe cristiana. Nosotros no vamos a resolver ninguna de las dialécticas que aquí se pueden plantear, que son muchísimas y complejísimas, porque también los posicionamientos y con las diferentes ideologías, como digo, son complejas. Aquí nos vamos a poner un horizonte mucho más modesto, es decir, vamos a presuponer que la iglesia en la que estamos trabajando tiene una periferia con personas de otros trasfondos religiosos. Y también vamos a presuponer que independientemente de que la salvación no está restringida a lo que nosotros podamos definir teológicamente o eclesiológicamente o históricamente o culturalmente, que la salvación y la gracia de Dios es mucho más grande de lo que a veces podamos pensar y que no negamos que el camino de salvación de Dios pueda recorrer cuestiones o caminos o opciones que nosotros ni tan siquiera hayamos tenido en cuenta. No negando eso, sí que creo que es importante como iglesia, no ya como teología, porque haciendo teología y sobre todo haciendo una teología académica podremos tener unas motivaciones y unas necesidades, pero pensando en nuestra labor como pastores o personas que están involucradas en la evangelización en el interior de las iglesias, sí creo que es necesario el que, no negando eso, como digo, la libérrima acción salvífica de Dios en todos los contextos y en todos los ámbitos,
nosotros creo que como cristianos debemos ser consecuentes con nuestra propia fe cristiana y nosotros debemos tener claro que somos vocacionados, estamos llamados y vocacionados a compartir la fe cristiana. Sabemos que la fe cristiana es verdadera y no negamos que pueda existir verdad en otros ámbitos religiosos, pero debemos entonces ser consecuentes con esa proposición verdadera de la fe cristiana. Y sé que ahí me meto en el tema de la verdad, en un tema también muy peliagudo, muy complejo, y que haría falta asignaturas. Es que cada vez que abrimos una puerta, y aquí nos damos cuenta de este tema, estamos abriendo puertas que nos introducen en ámbitos súper amplios, súper complejos, y que requerirían cada uno en sí mismo una asignatura específica para tratar esos temas. Entonces, que en el tema de la verdad me meto en un tema muy complejo y por eso quiero acudir a puntos de partida muy sencillos y muy concretos. Por lo tanto, partimos de que en nuestra periferia como iglesia existen personas de otros contextos religiosos, aparte de personas de contexto secular, y que en fidelidad a nuestra fe cristiana y a la verdad que representa la fe en Cristo, necesitamos compartir nuestra fe. Y esta es un poco la línea que nosotros vamos a adoptar en esta asignatura. En ese sentido, creo que lo que nos plantea la guía tiene intuiciones muy interesantes que nos alertan sobre lo que ya estamos diciendo aquí, que la misión, que la evangelización se vuelve compleja, que las personas que se encuentran más allá de las iglesias no sostienen unas creencias uniformes, por lo tanto, si ya entendemos que la evangelización es compleja en una sociedad secular, pero al mismo tiempo que es plural y encontramos personas de distintos contextos religiosos, de distintas religiones, la cuestión se nos hace cada vez más compleja. Por eso aquí dice la guía que las iglesias necesitan educación, pero que también las iglesias pueden necesitar especializarse. Aquí los contextos en los que nos movamos, los contextos culturales y religiosos en los que nos movamos van a ser cruciales. Evidentemente no es lo mismo esa asignatura que estamos dando presuponiendo un contexto español y europeo que si estuviéramos en otros contextos sociales y culturales. Por lo tanto, necesitaremos en ese sentido tener una importante dosis de sabiduría a la hora de saber entender, y esta es un poco la motivación de nuestra asignatura, en qué contexto nos estamos viendo y qué necesitamos en ese contexto. Por eso aquí nos resistimos a hacer dogmatismo respecto a unos modelos en concreto, unas formas en concreto, porque lo que nos interesa es afinar nuestra sensibilidad a la pluralidad cultural en la que nos podamos encontrar. Pero también es cierto que allí donde nos encontremos habrá unas necesidades concretas y deberemos atender a esas necesidades concretas. La guía nos introduce también, nos presenta también otras cuestiones, alguna de ellas ya la hemos tratado, pero de hecho aquí aparecen una serie de actitudes hacia otras religiones y yo no voy a entrar en ello, están ahí. Yo he intentado plantear esto mismo en esta otra doble designación que hemos hecho. También podríamos hablar de una doble designación respecto no ya de las religiones, sino respecto de la fe. Es decir, hay también los modelos teológicos que tienen en cuenta no solamente el estudio de la religión en sí, sino de la fe. Y se pueden dividir en aquellos modelos que atienden a una fe implícita. En esa fe implícita significa que
mm, independientemente de los contextos religiosos, si adoptamos una posición desde la teología cristiana en que toda la salvación, cualquier salvación pasa por la salvación de Cristo, de Dios en Cristo y el Espíritu Santo, eso podemos también relacionarlo con la existencia de una fe implícita, es decir, que a aquellos otros contextos en los que, aun cuando no se ha conocido a Cristo, la salvación pasa necesariamente por Cristo, estos otros contextos religiosos tienen una fe implícita en lo que Dios en Cristo ha actualizado, la salvación que Dios en Cristo ha actualizado, aunque ellos pertenezcan a otras religiones o permanezcan fieles a sus propios contextos religiosos. Esa sería una opción, y la otra opción sería la necesidad de una fe explícita, es decir, es el principio de la fide ex auditu, que es la referencia que encontramos en Pablo, por ejemplo, en el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír. Ahí tenemos también diferentes gamas de posibilidades, desde el exclusivismo pues, tradicional, que solamente dentro de la Iglesia cristiana es posible la salvación, solamente desde la fe en Cristo es posible la salvación, o incluso solamente desde una determinada definición dogmática de la fe, dogmática en el sentido de conjunto de dogma, de sistema, es posible la salvación. Bueno, esa sería una posición. Evidentemente nosotros no nos adherimos a esa posición tal cual, pero también existen otras posibilidades que varían en relación a un cierto grado de inclusividad o no. También la fe implícita puede requerir o requiere también ciertos grados de inclusividad o incluso abiertamente pluralista. De hecho, parecería lógico que, si entendemos que la sociedad es plural, nuestra teología de las religiones también debería ser una teología pluralista, pero eso, como ya hemos dicho anteriormente, puede tener también sus problemas. En cualquier caso, esa fe explícita que podría encajar dentro de un modelo inclusivista, también existe algunos teólogos, la verdad es que no estoy nombrando aquí teólogos en concreto, pero bueno, dejándolo un poco así más abierto. Hay incluso algunas propuestas teológicas de esa fe explícita, ex auditu, que no necesariamente la relacionan a la existencia histórica y terrena, sino que incluso llevarían a plantear en el tránsito que representa la muerte, la muerte no solamente es el momento biológico de cese de la vida, sino que el encuentro con Dios, con lo divino, con lo sagrado, como cada religión se conceptualice, pero que desde el punto de vista cristiano ese sería el momento del encuentro con Dios en Cristo y el Espíritu Santo, donde la persona, el individuo, tiene ese encuentro radical en el momento de la muerte con Dios en Cristo y el Espíritu Santo, y que existe en ese instante, en ese momento, en ese encuentro, la última, digamos, proclamación de esa fe explícita de Dios en Cristo, y que ahí tiene la persona la última oportunidad, digamos, de aceptar o rechazar esa fe. Bueno, sería una propuesta entre las que estamos hablando. Lo que quiero decir con todo esto es que es un tema suficientemente complejo como para que no ni podamos dar cuenta ni tan siquiera bien. De hecho, estos vídeos a veces me resultan un tanto insatisfactorios porque los veo muy incompletos, ¿no? Pero bueno, claro, si no, me tendría que aguantar
aquí muchas más horas y no es el plan tampoco. Pero es un tema lo suficientemente complejo. Pero por eso es interesante que desde el punto de vista de la evangelización, a mi juicio, más allá de, como ya venimos hablando, de que tiene que haber una evangelización contextualizada, y esto también lo habla la propia guía, incluso aquí hay un párrafo muy interesante, ¿no? de cómo el Evangelio que nosotros conocemos, que está enculturado en el Occidente y por lo tanto unos patrones muy concretos, el Evangelio que se está haciendo mayoritario, que tiene una profusión muy importante en otros contextos sociales y culturales, ese Evangelio adopta otros patrones culturales y por lo tanto está más próximo a los patrones culturales de otras religiones, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, el Evangelio que está enculturándose en Oriente, por ejemplo, ¿no? Y adquiere otros elementos culturales o más próximos a otras religiones. Y hay un párrafo en la página 11 de la guía que así lo plantea. Bueno, vuelvo a lo de antes. Yo creo que no podemos perdernos en querer abarcar un paradigma, un modelo lo suficientemente amplio que recoja todo. Nosotros desde esa asignatura nos planteamos algo mucho más sencillo y más concreto, que es el contexto en el que nosotros nos estamos viviendo como iglesia. Y ese contexto es el que nos va a determinar qué reflexión debemos hacer y qué decisiones concretas debemos tomar. Pero la guía termina con un par de reflexiones que resultan interesantes, ¿no? Como cuestiones que tienen que tener importancia a la hora de presentar a Jesucristo, y que creo, como decía antes, que debemos, sí creo que es importante que nosotros, no negando la veracidad o verdad de otros caminos de otras religiones, sí que debemos al menos ser coherentes y consecuentes con nuestra propia fe cristiana, y que por lo tanto, cualesquiera que sean los contextos en los que nos movamos o cualesquiera con las personas con las que nos relacionemos, debemos ser consecuentes con entregar nuestro testimonio del Evangelio en términos cristianos. Y por lo tanto, aquí también la guía termina con dos cuestiones importantes, que es que el amor y la amistad, que pueden trascender las divisiones culturales y religiosas, y aportar un testimonio convincente, y que la actividad del Espíritu Santo, que rompe las barreras de una forma no sobrenatural, a través de muchísimos formas y elementos, ¿no? De hecho, en las teologías de las religiones, el Espíritu Santo en muchos modelos ocupa un lugar muy importante, ¿no? Como agente que trabaja, permitirme la expresión, en distintos ámbitos religiosos, para llevar pues a la plenitud, a esos caminos de salvación. Bueno, como digo, esto no quiero meterme en ese tema porque es complejo y nos llevaría quizás a demasiado lejos. Básicamente, lo que ya hemos comentado y lo que esta semana también nos plantea Berger, que es el artículo que tenemos de esta semana, que ya me quedo sin tiempo para prácticamente comentarlo. De todas formas, este tema también lo veremos en las próximas semanas. Es el artículo del pluralismo y la dialéctica de la incertidumbre. Aquí, en este caso, volvemos a seguir reflexionando sobre la cuestión del pluralismo. Y aquí tenemos volvemos a ver algunos de los conceptos que ya quizá hemos visto, como es el concepto de la estructura de plausibilidad. Básicamente, Berger plantea: la modernidad produce pluralismo,
uno de los efectos que tiene ese pluralismo es el producir un contexto social en el que prima la incertidumbre, y esto se explica por el concepto de estructura de plausibilidad. La estructura de plausibilidad supone o significa que ya sean los comportamientos, las conductas o las ideas, para que sean aceptadas y sean vividas sin una carga problemática, requieren que tengan un respaldo social para ser creíbles. No para dirimir de su verdad última, porque ahí la sociología no se metería, sino para su veracidad o su aceptabilidad en el ámbito social. Todo patrón de acción del pensamiento necesita, por tanto, de una estructura de plausibilidad. Si la estructura de plausibilidad es fuerte, pues entonces las conductas y las ideas tienen credibilidad y no se cuestionan. Y si la estructura de plausibilidad se debilita, pues entonces aparecen las dudas y, por lo tanto, comienzan a necesitar, la maquinaria de legitimación de las instituciones sociales comienza a funcionar. Por lo tanto, la estructura de plausibilidad no es otra cosa que el grado de consenso que un ámbito social tiene respecto de una idea o de un patrón de comportamiento. Por lo tanto, lo que hace el pluralismo es socavar esas estructuras de plausibilidad porque las pluraliza, y por lo tanto también las definiciones de la realidad que esa estructura de plausibilidad sostiene. Y de ahí surge el principio de la incertidumbre. Todo eso explicaría el por qué en la sociedad contemporánea hay un mayor grado de incertidumbre, también de increencia, de agnosticismo, etc. Pero también supone que, acuñando el concepto del sociólogo Alfred Schutz, ya el mundo no está dado por sentado, o el grado de certezas asociado al mundo dado por sentado, a esas ideas o esos comportamientos que no se cuestionan porque son compartidos por la mayoría, cada vez también es menor. Por lo tanto, las pertenencias a las comunidades, a los grupos sociales, son elegidas. Recae en el individuo, ya que no hay una mayoría social que sea la que determina por completo ese mundo dado por sentado, y que, por lo tanto, no se cuestiona. Todo recae, por lo tanto, en el individuo, en qué grupo, en qué comunidad, qué religión, qué ideología, qué verdad adopta o pertenece. Y por lo tanto nos convirtamos en una sociedad mucho más proclive a la crisis y a la incertidumbre. Esto lo veíamos las semanas anteriores cuando veíamos el pluralismo asociado a las crisis. Esto lo veíamos. Lo que dice Berger es que no es tan malo, desde su punto de vista, vivir en esta sociedad plural en la que las convicciones no están dadas por sentado, sino que hay que elegirlas, y que las pertenencias, sea una religión, sea una iglesia o sea un partido político, también son elegibles. Y que, a su punto de vista, no es tan malo que eso sea así, porque defiende Berger que solo en un contexto plural en el que las fes, sean las que sean, son elegidas, en realidad hay verdadera fe. Es decir, que en un contexto en el que todo sea homogéneo, en el que todo el mundo sea cristiano, no hay una verdadera fe cristiana, tanto en cuanto tú no lo eliges, ya está dada por sentado. Esto también lo sostenían, por ejemplo, y lo cita también Berger Kierkegaard, en aquella sociedad danesa, luterana, burguesa del siglo XIX, en la que pues ser cristiano era algo dado por sentado, era aceptado y era incluso requerido para tener una buena posición social. Por lo tanto, ahí, en cierto modo, pues,
no se esperaba otra cosa que fueras cristiano. Solamente una sociedad realmente plural en la que todas las pertenencias son elegidas tiene